This call is now being recorded. Y listo. Entonces, si recuerdan la primera parte del curso, vamos a empezar a resolver problemas para ir mejorando nuestra capacidad de resolución de problemas, precisamente en términos de lógica y matemática. Entonces, en esto nos vamos a estar enfocando. Y para esta sesión, vamos a estar resolviendo algunos problemitas. Igualmente, para las siguientes 3 sesiones, vamos a estar resolviendo más problemas. Es decir, esta semana y la siguiente. Y ahora sí, la que sigue, la siguiente semana, la tercera semana, vamos a decir, empezaríamos a ver un poco ya qué es un algoritmo y empezar a ver un lenguaje de programación. Y de ahí en adelante a resolver ya problemas con el lenguaje. Pero por el momento vamos a empezar a mejorar nuestra lógica. Entonces yo les preparé algunos problemas y sin pues más preámbulo, pues vamos a resolverlo. Entonces vamos a hacer una dinámica, vamos a leer el problema, vamos a entenderlo y vamos a dar unos minutos para resolverlo, para que individualmente lo podamos resolver. Y cuando tengan la respuesta, levantan la mano en el chat de Meet, de Google Meet, a través de la manita que está por debajo. Y ya cuando seamos varios, pues empezamos a resolverlo entre todos, ¿vale? ¿De acuerdo? Si están de acuerdo, ahí ponen su manita, su pulgar hacia arriba. Vale. Entonces, vamos con el primer problema. El primer problema es bastante sencillo para calentar. Y básicamente tenemos esta figura que está formada por 3 cuadrados. Ojo, son cuadrados, ¿eh? Son cuadrados perfectos. La longitud del cuadrado más pequeño, es decir, no sé si ven, a ver, déjenme utilizar un puntero. La longitud del cuadrado más pequeño, es decir, este cuadrado, dice que es de 6 centímetros. Ajá. Y la longitud del cuadrado más grande, es decir, perdón, denme un segundo que se me cerró la página. Y la longitud del cuadrado más grande, que es esta, es la que nos pide. Nos da ahí 5 respuestas. Entonces, básicamente, a través de la figura y de las premisas que nos dan, tenemos que calcularlo. Y también nos dan otra observación, que es este segmento del cuadrado mide 2 centímetros, del cuadrado más pequeño, y este segmento del cuadrado mediano también mide 2 centímetros. Entonces, vamos a dar unos minutitos para poder resolverlo. Y regresamos con la solución, ¿vale? ¿Les parece unos 3 minutos? Y regresamos, ¿vale? En cuanto tengan la respuesta, pueden levantar la mano.
Vale, listo. Creo que ya varios lo resolvieron. ¿Alguien quiere ayudarnos a explicar cómo obtuvo la solución? Ya pueden bajar su manita y quien quiera explicar la solución la puede dejar. ¿Valeria o Venus o Amixa, que tienen levantada su mano, quieren apoyarnos explicando cómo pudieron resolver el problema? Sí, buenas tardes. Yo puse que la respuesta era el inciso C, porque si dice que 6 centímetros mide el más chiquito y me apoyé de los 2 centímetros que viene en la parte de arriba, y como son Ujú, cuadrados perfectos, es decir, que el otro mide 8 centímetros de cada lado. Entonces sumé 8 más 6, que me dio 14, y le resté los 2 centímetros que le sobran al cuadrado, como esa partecita que se sale. ujú, sí, creo que es justamente una solución bastante buena. Lo que menciona su compañera es de que el cuadrado más pequeño, es decir, este lado, mide 6 centímetros. Ujú. Y con los 2 centímetros de aquí arriba podemos deducir que ya está pintando, perdón, que este lado mide 8 centímetros. Ujú. Entonces, como es un cuadrado, este lado mide 8 centímetros, ajá, más estos, este pedacito que nos resta acá, ¿no? Pero sabemos que también este pedazo mide 2 centímetros y el cuadrado más pequeño en su totalidad mide 6 centímetros, ¿no? Por lo tanto, este sobrante debe medir 4 centímetros. Ujú. Y si lo sumamos, pues nos daría la longitud total, que son 12 centímetros. Es la respuesta C que mencionaba su compañera. ¿Todos llegaron a al mismo resultado? Sí, vale, de acuerdo. Entonces nos pasamos a otro problemita. Poco a poco se van complejizando un poquito más, pero también no son tan difíciles. El siguiente problema nos dice que Miguel y Tere son dos personas que deciden jugar una carrera. Miguel corre alrededor del perímetro de la alberca que se muestra en la figura. Es decir, que Miguel lo que hace es correr alrededor. Ujú, alrededor, digamos en esta dirección. Y mientras que Tere nada a lo largo de la alberca. Es decir, que mientras Miguel corre, Tere nada a lo largo. Es decir, va a nadar para allá y de regreso, ¿no? Puede nadar. Ujú. Miguel corre 3 veces más rápido de lo que nada Tere. Ajá. Y Tere nadó 6 veces la longitud de la alberca, en el mismo tiempo que Miguel corrió 5 veces alrededor de la alberca. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide el ancho de la alberca? Es decir, ya conocemos que el largo de la alberca mide 50 centímetros, 50 metros, perdón, que está acá. Ahora nos está pidiendo
el ancho. Y nos dan varias pistas. La primera es de que Miguel corre alrededor, es decir, utiliza el perímetro del rectángulo, Tere nada a lo largo, y que Miguel es 3 veces más rápido que Tere. Es decir, que en el mismo tiempo va a recorrer 3 veces la distancia que recorre Tere. Y también nos da otra pista, que Tere nadó 6 veces el largo de la alberca. Y ese largo ya lo conocemos. Ahora, con todos esos datos y esas pistas que nos dan, nos preguntan cuál es el ancho de la alberca. ¿Vale? ¿Queda claro el problema o hay alguna duda? ¿No? Vale. Entonces vamos a dar igual unos minutitos, unos 3 minutitos. Me dicen si requieren más tiempo eh, para poder resolverlo. Y cuando ya lo hayan resuelto, levantan su manita. ¿Va? Pues listo, empezamos. Vale, listo. ¿Alguien nos ayuda con compartiéndonos cómo lo resolvió o su respuesta?
Valeria, te quedaste con la mano arriba. ¿Quieres compartirnos tu respuesta? No, no dije nada. Ok. ¿Alguien más que quiera compartirnos cómo lo resolvió? O si nada más quieren darnos la respuesta, la pueden escribir en el chat igual. ¿Qué respuesta obtuvieron? Ok, 40. Vale. Sí, la respuesta es 40. Vale. ¿Y cómo lo resolvemos, no? Tenemos varias pistas por aquí. Uno de los primeros cálculos que podemos hacer es de que sabemos que Tere nadó 6 veces el ancho de la alberca. Es decir, que en total van a dar 600 metros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y también sabemos que lo que recorre Miguel equivale a 3 veces lo que recorre Tere, ¿cierto? Porque Miguel es 3 veces más rápido que Tere. Entonces, Miguel lo que va a hacer, va a recorrer, ¿cuánto? Pues donde aquí puse 600 y ya 300. Va a recorrer 900 metros, ¿no? Si Tere recorrió 300 metros y Miguel recorre 3 veces la distancia en el mismo tiempo, entonces Miguel va a recorrer 900 metros. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos qué distancias recorrió cada uno. Tere 300 y Miguel 900. Ahora también sabemos que Miguel recorrió ¿cuántas veces el perímetro? 5 veces, ¿no? Ajá. Entonces, si sabemos que Miguel recorrió 5 veces el perímetro, ¿qué cálculo podemos hacer? Es decir, que 5 veces el perímetro es igual a 900 metros, ¿cierto? Porque es la distancia que recorrió Miguel. Por lo tanto, el perímetro debe de ser 180 metros, ¿no? Si hacemos la división. Entonces, ya tenemos el cálculo del perímetro. ¿De acuerdo? Pero también conocemos la fórmula del perímetro y ya conocemos un lado. Es decir, el perímetro va a estar formado por sumar 2 veces 50 metros más 2 veces el ancho que no conocemos. Y esto va a ser igual a 180, ¿no? Ajá. Que va a ser igual a 2 veces 180 metros menos 100 metros y nos va a dar 80 y lo dividimos entre 2 y nos va a dar precisamente 40 metros, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Uno, calculamos cuánto nadó Tere. Tere nadó 6 veces 50 metros, que son 300 metros. Pero Miguel es 3 veces más rápido. Entonces, en el mismo tiempo, van a nadar 3 veces lo que nadó Tere, es decir, 900 metros, ¿no? Pero también nos dijeron que Miguel en ese tiempo recorrió 5 veces el perímetro. Entonces, toda la distancia que recorrió Miguel debe ser igual a los 900 metros que recorrió. Es decir, que podemos deducir que 5 veces el perímetro debe ser los 900 metros. Por lo tanto, si dividimos 900 entre 5, nos va a dar el total que mide el perímetro. Y también ya conocemos el largo. Y 2 veces el largo más 2 veces el ancho nos da el perímetro. Hacemos unas operaciones por ahí para despejar el ancho y listo. Ya obtenemos el ancho que estábamos buscando. ¿Queda alguna duda o algún paso que haya quedado sin entender? ¿No? ¿Todos bien?
Si todos bien, levanten su manita. Vale, vale. También pueden usar el pulgar del Meet. Va, de acuerdo. Nos vamos a otro problema. Este problema eh, trata con promedios, entonces vamos a usar fórmulas de promedios. Y dice así, Lupita está practicando el salto de longitud. Ujú. El promedio de las distancias que saltó en los primeros intentos de hoy es 3,80 metros. Ujú, vale. En su siguiente intento saltó 3,99 metros y en promedio alcanzó los 3,81 metros. ¿Qué distancia debe alcanzar en su siguiente salto para aumentar su promedio a 3,82? Entonces ya tenemos algunos datos, ¿no? Sabemos que Lupita hoy dio saltos. No sabemos cuánto, no nos dicen cuántos saltos dio. Dio N saltos, vamos a decir. Pero el promedio de esos N saltos que dio da 3,8 metros. Ajá. Es decir, que el promedio, lo voy a poner acá, de esos N saltos que dio, va a ser 3,8 metros. ¿Qué nos dice también? Que después dio otro salto. Ajá. Y con ese otro salto, si vuelve a promediar, el promedio se modifica y nos va a dar 3,81. Es decir, que va a dar un salto siguiente. Y ese salto es 3,99 metros. Y al utilizarlo para calcular otra vez el promedio, es decir, el promedio de los n saltos más 1 que ha dado, va a ser 3,81 metros. Ujú. Ahora, no, ¿qué nos preguntan? ¿Que quiere dar otro salto? Ese otro salto no sabemos cuánto va a valer, pero dice que lo quiere dar de tal forma que su nuevo promedio, es decir, que el promedio considerando los n saltos que ya dio, más otros dos saltos, que es el anterior, y este nuevo que quiere dar, tiene que ser 3,82. Es decir, quiere ir mejorando su promedio. Ujú. Entonces nos están preguntando por ese salto extra que tiene que dar para que su promedio suba a 3,82 metros. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda del problema? ¿Se entiende? Demian, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes la manita levantada? ¿Venus? Ah, perdón, se me olvidó bajarla. ¿Tienes alguna duda, Venus? Quería ver si podía agrandar un poquito más el problema, por favor. Ah, sí, claro. Mm, Gracias. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, está bien, gracias. Vale. Entonces, si no hay dudas, pues vamos a dar igual unos minutitos, unos 3 minutitos. Y si ya terminaron, igual pueden levantar su manita. ¿Va? Vale.
¿Quieren unos minutitos más o quieren que lo resolvamos? Vale, si ya tienen la respuesta, la pueden ir poniendo en el chat para compartirla. Vale, listo. Vamos a resolverlo. Para no equivocarnos. Ya lo tengo por acá. Resuelto. Vale. Sí, la respuesta nada más es empezar a ver precisamente la fórmula del promedio y a través de ella poder hacer algunas deducciones. Ujú. Y lo primero que podemos deducir, bueno, va a ser lo siguiente. Como veíamos en un inicio, no sabemos el número de saltos que dio, ni los valores de los saltos que dio. Nos dan solamente esta información, ¿no? Uno, que su promedio inicial fue de 3.8 metros, que es esta información. Ujú. Que nos dan también que después dio otro salto, es decir, que el siguiente salto dio 3.99 metros y con ese nuevo salto, al calcular otra vez el promedio, usando los valores anteriores de los saltos previos, incrementó su promedio a 3.81. Ujú. ¿Y qué nos pregunta? Que quiere incrementar aún su promedio una centésima más, a 3.82. Pero para incrementar ese promedio, ¿cuánto debe de valer el siguiente salto? Ajá, es lo que nos pregunta, el siguiente salto, ¿no? Vale. Vamos a empezar a describir los promedios, precisamente para ver cómo estarían formados, suponiendo que de alguna manera podríamos conocer los saltos previos, ¿no? Entonces, no sabemos cuántos saltos dio, así que vamos a suponer que dio una cantidad n de saltos arbitraria, ¿no? Y que son estos: x1, x2, x3, x4, hasta xn. No sabemos cuántos saltos dio ni qué valores son, pero los podemos representar por estos números, ¿no? Vale. El promedio final que ella quiere alcanzar es este. ¿Qué es este? ¿Cómo lo formaríamos? Ah, pues precisamente de hacer la sumatoria de todos los saltos divididos
entre el número de saltos que dio más 2, porque va a ser un salto extra, que es el de 3.99, más el siguiente salto que queremos conocer. Y este promedio ya sabemos que vale 3.82, que precisamente es el que nos están dando previamente, ¿no? Ajá. El promedio anterior se calcula de la misma manera, es decir, todos los saltos, excepto el salto n más 2, porque ese salto aún no lo ha dado, o bueno, no lo estamos considerando para el promedio anterior, dividido entre el número de saltos que dio, n más 1, ¿no? Y ese promedio también ya lo conocemos, que es 3.81, que es precisamente este valor de acá. Vale. Y también sabemos que el promedio inicial del día que nos estaba mostrando lo podemos calcular, precisamente sumando los n saltos que dio divididos entre dn, y esto nos tiene que dar 3.8, ¿no? Que es precisamente este promedio. ¿Cierto, no? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Vale. Si se dan cuenta, aquí tenemos quizás dos fórmulas que nos pueden ayudar a reducir y obtener cierto valor. Por ejemplo, de esta fórmula, nosotros podemos obtener la siguiente, ¿no? Que simplemente podemos representar que la suma de todos los saltos que dio hasta n más 1 saltos, esta suma va a ser igual a 3.81 por el número de saltos más 1, ¿no? Que simplemente es despejar este n más 1 y pasarlo multiplicando del otro lado, ¿no? Y podemos hacer lo mismo para la ecuación de abajo. La suma de los saltos, de los n saltos, va a ser igual al promedio 3.8 multiplicado por el número de saltos. Y ahí ya podemos ver que estas dos fórmulas se parecen, ¿no? De alguna manera. Ajá. ¿Qué pasa? Que si las restamos, es decir, si restamos la fórmula 1 y la fórmula 2, lo que va a pasar es de que vamos a tener, por ejemplo, x1 más x2 más x3 más así hasta xn más 1. A ver, me lo pongo más. x1 más x2 más xn más xn más 1. Y también vamos a tener x1 más x2 más xn, que esto va a ser igual a 3.81. Esto es 3.81 por n más 1. Y esto va a ser igual a 3.8n, ¿no? Si la restamos, podemos eliminar todos estos valores, ¿no? ¿Y qué nos va a quedar? Pues precisamente lo siguiente, que xn más 1, es decir, este, va a ser igual a 3.81 por n, ya simplificando esta multiplicación, más 3.81 menos, porque estamos restando, 3.8. Ajá. Y si lo resolvemos, bueno, nos va a quedar, precisamente despejando, nos va a quedar que 0.n va a ser igual a cierto valor, cierto 0.18, y si seguimos despejando, pues vamos a llegar que podemos calcular el número de saltos que dio, que precisamente es 18 saltos. Ajá. Entonces, del primer promedio y del segundo promedio, podemos calcular el número de saltos que dio, que es 18. Ya conocemos el número de saltos, ¿vale?
Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que la fórmula, déjenme borrar un poquito. Esto, para que quede un poco más limpio. Vale. Nosotros queremos calcular precisamente el siguiente salto, el salto n más 2, para obtener el promedio de 3.82, ¿no? Ujú. Pero, si se dan cuenta, este valor de acá, de esta suma, nosotros ya lo conocemos, o lo podemos conocer, ¿ah? Que precisamente es este despeje que nosotros hicimos acá. Si recuerdan que la suma, que para el promedio n más 1 podemos despejar y calcular que toda la suma de los valores de los saltos, desde el primer salto hasta el salto n más 1, va a ser igual al promedio por el salto, el número de saltos que ha dado, que es n más 1, que en este caso va a ser 19 saltos, porque ya sabemos que dio 18 saltos, lo calculamos previamente. Entonces nosotros conocemos este valor, esta suma de acá, y solamente tendríamos este valor y este valor desconocidos o que los podemos calcular, ¿no? Precisamente este es el que buscamos. Este n más 2 ya lo conocemos, va a ser 20. 3.82 es el promedio que queremos llegar, ¿no? Entonces, eso precisamente hacemos aquí abajo. Del promedio n más 1, ¿qué pasa? Que nosotros podemos hacer el mismo despeje, es decir, que la suma de todos los valores va a ser igual al promedio multiplicado por el número de saltos, que es 19, y esto nos va a dar 72.39. Del promedio final, n más 2, sustituimos toda la sumatoria, es decir, todos estos valores, por su valor, que es 72.39, más el último salto entre d, n más 2, que esto va a ser 20. Entonces, de aquí ya podemos despejar fácilmente x más 2, x del salto enésimo más 2, ¿no? Que va a ser igual a 3.82 por 20, que pasa multiplicando, menos este valor. Nos va a dar 4.01. ¿Vale? Entonces esa es la respuesta. Entonces, ¿qué usamos? Bueno, recapitulando, tenemos tres promedios: el promedio final, el promedio de un siguiente salto y el promedio del día, ¿no? Con el promedio del día y el promedio siguiente, ¿qué hicimos? Calculamos el número de saltos, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Haciendo esa resta. ¿Cómo pudimos hacer esa resta? Precisamente porque los promedios, las fórmulas son muy parecidas y solamente difieren en un elemento, que es el enésimo más 1. Si restamos, podemos eliminar todos y podemos despejar para calcular el número de saltos, ¿no? ¿Qué pasa? Que las fórmulas son muy parecidas y para calcular el promedio final podemos percatarnos que esta sumatoria de aquí ya la conocemos. Que precisamente es un cálculo que podemos hacer a través del promedio anterior y ya conocemos el número de saltos, ¿no? Calculamos ese valor, que lo calculamos acá, lo sustituimos en la fórmula del promedio, nos queda solamente un valor de la sumatoria y ese es el que buscamos y despejamos, ¿no? Porque también el promedio final al que queremos llegar ya lo conocemos. Ajá, lo despejamos y ya obtenemos el valor, ¿no? Entonces, bueno, no fue necesario conocer todos los saltos, pero sí nos ayudaron a imaginárnoslos o meterlos dentro de nuestra formulación para poder llegar
al menos a calcular el número de saltos que dio al inicio y con eso poder calcular el siguiente salto, ¿no? Bueno, el salto en impuestos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Estuvo un poco enredado o todo bien? ¿Todo bien? ¿Camila? ¿Alguna duda? ¿No? Va, de acuerdo. Vale, ok, vale, vale. Ujú. Entonces, si se da cuenta, estos problemas no son largos, pero sí requiere precisamente ese pequeño truco, ¿no? Y es lo que tratamos de buscar, precisamente desarrollar la manera de formular o llegar a una solución, ¿no? No precisamente existe un camino, puede existir muchísimos, que era el primer tema que vimos, ¿no? El empezar a buscar alternativas a las soluciones para poder llegar a ellas, ¿no? Ujú. Vale. Y bueno, vámonos al siguiente problema. Creo que todavía nos da tiempo. Ese es más cortito. Y está por acá. Vale. ¿Todos conocen cuáles son los números primos? ¿O alguien no los ubica? ¿Sí? Vale. El siguiente problema es el de María y dice que ella escribió en su cuaderno una lista de números primos menores que 100. Es decir, todos los números primos son menores que 100. Se dio cuenta de que al hacerlo escribió exactamente una vez cada uno de los dígitos, uno, 2, 3, 4 y 5, y ningún otro. No escribió ningún otro, y solamente una vez cada uno de ellos. Ahora les pregunta, ¿cuál de los siguientes números primos forzosamente deben estar en su lista? Ujú. Recuerden, los números primos son aquellos que solamente son divisibles por sí mismos, es decir, no se pueden escribir de alguna manera factorizando, ¿no? Que, por ejemplo, el 4 lo puedes escribir como 2 por 2, ¿no? Pero el 3 solamente lo puedes escribir de una sola manera, de 3 por 1. ¿No? Entonces no existe otro número que pueda dividir el 3, ¿no? O el 7 también, el 13, ¿no? Ojo, el uno no es considerado número primo. Los números primos es a partir del 2, el 3, el 4, perdón, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, me parece, y así sucesivamente. Ujú. Y de todos estos números primos, María escribió una lista y esa lista dio la casualidad de que solamente utilizó los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5 una sola vez. Es decir, pudo haber escrito, por ejemplo, el 31, está utilizando el 3 y el 1, ¿no? O, por ejemplo, el 41, está utilizando el 4 y el 1. O, por ejemplo, simplemente el 5, simplemente el 5, y así sucesivamente, ¿no? Este, y listo. Vamos a dar un par de minutitos para poder resolverlo, si nos da tiempo, y regresamos a la solución, ¿va?
Dime, Venus. Es que todavía no entiendo muy bien eso de que escribió exactamente una vez cada uno de los dígitos. No lo entiendo. Sí, por ejemplo, ella escribió una lista de números. Y todos esos números son primos. Ujú. Y dio la casualidad de que esa lista que eligió solamente contenía una vez esos dígitos. Entonces, por ejemplo, una lista posible que pudo haber escrito podría ser 2, el 41 y el 53. Si esta es su lista, te das cuenta, solamente se repite, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4 y aquí está el 5. Cumple con la premisa de que solamente escribió una vez cada dígito. Ajá. O, por ejemplo, pudo haber escrito quizás otra lista, que es el 5, 41 y 23. Y sucede lo mismo, ¿no? Aquí está el 1, aquí está el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces tú puedes generar como varias listitas jugando con los dígitos para formar números primos. Ahora, alguno de esos números a fuerzas debe aparecer en su lista por cierta razón, que en eso consiste, ¿no? Averiguar cuál número aparece y por qué razón, ¿no? No sé si queda más claro. Sí, más claro, gracias. Bueno. Joshua, ¿tienes alguna duda o ya? No, levanté la mano porque ya tengo la respuesta. Ya. ¿Cuál es tu respuesta, Joshua? El 41. De acuerdo. ¿Nos podrías explicar por qué? ¿Cómo llegaste a ese resultado? Bueno, si tomamos cualquier combinación de los números, el que no es primo hasta el 40, bueno, el 4 que tiene que ser el número primo es hasta el 41, y ese tiene que a fuerza usarlo. Ok, de acuerdo. Valeria, ¿tú también tienes tu respuesta? Sí, pero no es 41. ¿Cuál es? Es el 2, pero, o sea, según yo, porque si hizo toda una lista, siento Ajá. que es que puede sonar muy tonto, pero es porque es el más chiquito y porque a la vez, o sea, el 2 es el número más chiquito, el número primos, y porque también si, por ejemplo, no puede decir el 2 al final, porque si no, o sea, se convertiría en par, entonces no sé. Ya, sí, de acuerdo. Esta solución, o sea, sí requiere como pensarle un poquillo el por qué. No es tan fácil. A mí también me costó llegar al resultado. Pero sí, y alguna manera de poder comprobarlo es precisamente intentar hacer esas listas, ¿no? Tenemos los números. Y bajo la premisa, ¿no? ¿Qué pasaría si quizás agarramos el 2 y dijéramos, el 2 es el que siempre debe aparecer? ¿Por qué? Porque no puedes formar alguna otra lista que contenga el 2, el dígito 2 dentro de otro número primo. Es decir, aquí está el primer caso. Vamos a suponer que el 2 es el que solamente, es el número que siempre debe aparecer en la lista. Ajá. Si suponemos eso, podemos formar esta lista, ¿no? El 2, 41 y 53. Aquí ya aparece el 2. Pero nos preguntamos, ¿hay otra forma de utilizar el dígito 2 tal que formemos una lista de números primos que cumpla la premisa? Sí, ¿no? Podemos usar el 5, 41 y 23. Entonces, ya podemos descartar que el 2 no es, porque el 2 no necesariamente debe aparecer en la lista. Podemos utilizar el 23 como parte de otra solución. Entonces, el 2 no debe aparecer a fuerzas, ¿no? Nos pasamos al 5 y hacemos lo mismo, ¿no? ¿Qué lista podemos construir? Quizás esta.
5, 41 y 23. Ajá. Ahora nos preguntamos, ya dijimos que el 5 debe aparecer a fuerzas. ¿Es cierto eso? Vamos a buscar otra lista tal que utilice el dígito 5. Y si la encontramos, quiere decir que no es cierto. Y sí, sí la encontramos, ¿no? Pues podemos usar el 53, el 41 y el 2. Encontramos otra lista en donde aparece el 5 y que cumple el criterio que nos están diciendo previamente. Entonces, a fuerzas, el dígito 5 no debe aparecer siempre, porque pudimos encontrar otra lista donde aparece en otro número primo, ¿no? ¿Qué pasa? Nos pasamos al 53, que es el caso de, es lo mismo, es el mismo caso anterior, ¿no? Podemos generar cualquiera de estas dos listas. Y algo que vamos observando es de que el 41 siempre va apareciendo. Y si tratamos de hacer el caso de verificar que podamos formar otra lista, perdón, el 4. Es el 4, ¿no? Aquí puse 41, es el 4. Que el 4 siempre debe aparecer, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué número primo contiene el dígito 4? Ajá. Pues tenemos dos opciones, que es el 41 y el 43, ¿no? Si utilizamos el 43, ¿qué pasa? Que no podemos encontrar ningún otro número primo tal que cumpla ese criterio. Es decir, nos queda el 2, el 5 y el 1 para formar. Pero no podemos hacer una combinación de números primos. Por ejemplo, aquí el 2 y el 5 son primos, pero el 1 no es primo. Ajá. El 51 tampoco es primo. Es divisible entre 17. El 52 tampoco es primo porque es par. El 15 tampoco es divisible entre 3. Y así, ¿no? Entonces el 43 no puede formar porque no encontraríamos ninguna otra combinación que para formar números primos. Pero con el 41 sí. Ajá. Y si utilizamos el 41, podemos formar esta lista, ajá, o esta lista, o esta lista, o esta lista, o esta lista. Entonces, aquí ya empezamos a detectar que hay un patrón, uh-huh, y que precisamente ese 41 siempre aparece. Y la única forma de formar esa lista que nos pide es a través de este número primo, ¿no? 41. Ajá. Entonces, podríamos resolverlo quizás precisamente por esta técnica, por reducción. Empezar a visualizar cada caso y deducir a partir de ellos, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿No? Pues va. Pues listo. Esta sesión fue de problemas un poquito más matemáticos. Las siguientes sesiones van a ser de un poquito más de lógica. Vamos a ver un poquito de lógica con dibujos, empezar a ver formas, más similares como quizás al primer problema. Entonces, se va a volver como un poquito más dinámico y más divertido. Y así vamos a ir cambiando por sesión, ¿vale? Y ya poco a poco vamos a ver otros temas y entrando a los lenguajes y a los algoritmos. ¿Itza? Sí, que también si alguno de estos no les salió, no se desanimen. O sea, justo para eso estamos aquí viendo formas de cómo hacerlo. También se les va a compartir, si tienen tiempo, si no les sale alguno, revísenlo y ya, así como poco a poco se va a ir aprendiendo y ya cuando les pongan después un problema, pues los van a poder resolver así, como rápido. Entonces, si no les salió alguno, no se desanimen porque vamos iniciando. Sí, de acuerdo. Sí. También ya están los materiales en el Classroom. Están liberados los temas que vimos las dos clases anteriores y también están ahí los videos. Este video, cuando ya se termine de grabar, lo vamos a subir también en el Classroom y ahí lo pueden encontrar. Y listo. Y sí, como decía Ixa, o sea, no se desanimen. Estos problemas, obviamente, al ser la primera vez que los ven, es un poco difícil,
es un poco difícil. Hasta para nosotros la primera vez que los vimos fue como que, ok, ¿cómo lo hacemos? Pero pues, ya los hemos dado quizás 2, 3 veces, entonces ya se nos hace más fácil, ¿no? Pero precisamente nos ayuda a empezar a desarrollar esa lógica que queremos y esa forma de pensar que queremos utilizar en los siguientes cursos, ¿no? Entonces, pues nada más. Es la primera vez y no hay ningún problema que nos hayamos equivocado o no hayamos llegado a la solución. ¿De acuerdo? Pues listo, chicos y chicas. Pues si no hay más dudas, nos vemos en la siguiente sesión. Cualquier cosa lo pueden comunicar a través del canal que tenemos en el grupo. Si tienen dudas con algún problema o cualquier otra cosa, pueden publicar su mensaje a través de ese canal oficial. Una sugerencia, evitemos utilizar canales privados, es decir, que nos contacten directamente a Itza o a mí, y utilicemos mejor el canal oficial para que todos veamos como la información, las dudas. A lo mejor esa duda no solamente la tiene una persona, sino la tiene otros también, entonces podemos ayudar a compartir ese conocimiento y que todos estemos enterados, ¿vale? De acuerdo. Pues listo. Nos pasamos algunos minutitos y pues muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles a la misma hora y nos quedamos aquí un ratillo por si tienen alguna duda extra que queramos platicar. ¿Vale? Muchísimas gracias por haber asistido y nos vemos el miércoles.